Pasó auténticas penurias de pequeño hasta que un buen día las redes sociales se convirtieron en su mejor aliado y le permitieron cumplir su sueño de empezar a abrirse camino en el mundo del fútbol. Finalmente alcanzó su misión y creó una guerra entre Real Madrid y Barça que terminó con victoria blanca. Eso sí, por la temprana retirada culé. Hoy, en Historias de Venom, Endrick. El pasado 1 de agosto de 2024, en el estadio Soldier Field de Chicago, se daban cita a algo más de 60.000 espectadores para ver un duelo de pretemporada entre el Milán y el Real Madrid. 22 Copas de Europa sobre el terreno de juego y muchos alicientes, sobre todo uno, el que más interesaba a los aficionados madridistas: ver el estreno de Endrick con el club blanco. El joven brasileño llegaba a Madrid bajo una expectación máxima, puesto que con tan solo 17 años estaba llamado a ser una de las estrellas del futuro inmediato en este deporte. Bien es cierto que el partido no fue muy allá. El Real Madrid perdió y Endrick tampoco tuvo el estreno soñado, pero aún así las ilusiones seguían intactas en las mentes de muchos madridistas que a buen seguro, y al igual que te puede ocurrir a ti, no tenían ni idea del pasado de un futbolista que había atravesado una infancia realmente dura y que podríamos decir que se abrió camino en este juego gracias en cierta medida a esta plataforma, YouTube. Sí, como lo oyes. Endrick Felipe Moreira de Sousa, así es su nombre completo, nació en Taguatinga, un distrito limítrofe con Brasilia, y en el seno de una familia muy pero que muy humilde. Su padre, Douglas, era un apasionado del fútbol y llegó a practicar este deporte de forma semiprofesional en su juventud, pero finalmente no pudo llegar a vivir de ello y decidió mudarse a Sao Paulo junto a toda su familia en busca de un futuro mejor. Hacía tiempo que la pobreza les perseguía y había que huir de ella como fuese. Los comienzos de la familia de Endrick en Sao Paulo fueron realmente duros. Douglas seguía en paro, sin encontrar empleo, y en muchas ocasiones había problemas hasta para poder llevar alimentos a casa. De hecho, en una ocasión el propio Endrick contó que él nunca pasó hambre, pero que sus padres sí. Y es más, muchas veces les veía llorar de impotencia de ver que cada vez la situación se volvía más y más complicada y existía el miedo de que Endrick y su hermano pequeño Noah se encontraran algún día sin nada que comer en el plato. Había que reaccionar y los padres de Endrick decidieron emprender un pequeño proyecto. Elaboraban tartas y café de madrugada para desplazarse al otro día hasta las estaciones de metro, montar un pequeño puesto y vender estos alimentos. Con ello conseguían sacar algo de dinero para comprar arroz y otros alimentos no muy costosos, pero seguía sin ser suficiente nada de esto. Aún así, el padre de Endrick no perdió la fe en que algún día lograrían salir de esa pobreza que les azotaba, al igual que tampoco perdió la ilusión de que su hijo pudiera convertirse en futbolista de primer nivel. Y es que desde muy pequeñito, Endrick mostraba una gran habilidad con el balón en los pies. Le veías jugar al fútbol con otros niños y destacaba considerablemente por encima del resto. Es por ello que a su padre se le metió entre ceja y ceja que la gente debía conocer la enorme calidad de Endrick, por lo que empezó a grabar sus jugadas y subirlas a YouTube. Poco a poco, las virguerías de Endrick empezaron a hacerse populares dentro de la plataforma y varios clubes empezaron a interesarse por él. Entre ellos estaban el Palmeiras, el Corinthians, el Santos y el Sao Paulo. Precisamente, este último equipo fue el primero en querer fichar a Endrick, pero no aceptó las pretensiones de su padre. Douglas quería que le pagaran a su hijo un sueldo de unos 150 reales al mes, que es lo que equivale a unos 26 euros. Douglas exigía eso consciente de que si Endrick fichaba por uno de estos clubes, tendrían que marcharse de casa y habría que cubrir ciertas necesidades. Santos y Corinthians también rechazaron pagar tal cantidad de dinero por Endrick, que por aquel entonces tenía solamente 11 años. En cambio, el Palmeiras dio luz verde al trato y no solamente fichó a Endrick, sino que 6 meses después le dio trabajo a su padre dentro del club, realizando labores como la limpieza de los vestuarios del estadio. Y desde ese instante, la vida de Endrick y de toda su familia cambió por completo. Las penurias económicas, en cierta medida, desaparecieron y además cuentan que su padre se ganó la simpatía de varios jugadores del club hasta el punto de que el portero Jailson le pagó una prótesis dental, puesto que el hambre que había pasado durante meses se reflejaba en su estado físico y también en su salud. Al mismo tiempo, Endrick brillaba con luz propia en las categorías inferiores de un Palmeiras que se frotaba las manos con él. Llegó a marcar 168 goles en 170 partidos, números que le hicieron debutar con el primer equipo a los 15 años de edad. Aquel chaval, que les dijo a sus padres que haría todo lo posible por ser futbolista y sacarles de la pobreza, iba camino de cumplir su promesa. Y llegados a este punto, dejamos de lado los problemas de la infancia de Endrick para meternos de lleno en otro asunto polémico: su salida del Palmeiras para poner rumbo a España. Pero antes, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Como te decía, Endrick empezó a ser una de las grandes sensaciones del fútbol brasileño y con solo 15 años debutó con el primer equipo de un Palmeiras que ya era consciente de que había varios clubes tras sus pasos, pero anduvo astuto y en el momento que el chaval cumplió los 16 años le convenció para firmar su primer contrato profesional, el cual le unía al Palmeiras por 3 temporadas más con una cláusula de rescisión cercana a los 60 millones de euros. Pero esta situación no fue inconveniente para que equipos como el Real Madrid, el Barça o el PSG siguieran interesados en el joven delantero, pese a que ahora tendrían que negociar
negociar con el Palmeiras su traspaso. Saber dónde jugaría Endrick en un futuro se volvió toda una incógnita que fue despejándose con el paso de los meses, cuando solo quedaban Real Madrid y FC Barcelona en la carrera. En un principio, muchos pensaban que finalmente Endrick terminaría decantándose por el combinado azulgrana, puesto que en una ocasión empezó a circular por redes una foto donde Endrick salía acompañado de diversos pósters de futbolistas brasileños que habían defendido la camiseta del Barça y que parecían ser sus ídolos. Hablamos de jugadores como Romario, Rivaldo, Ronaldinho o el mismísimo Neymar. Y además, en 2022, Endrick estuvo de vacaciones por Europa junto a su familia. Visitó el Parque de los Príncipes para ver un partido del PSG, después hizo las maletas rumbo a la ciudad condal, donde el Barça le invitó a conocer sus instalaciones y allí se produjo un encuentro con Xavi Hernández, entrenador del primer equipo culé por aquel entonces. El técnico, que sabía del potencial del futbolista y le había trasladado a la directiva que sería bueno intentar ficharle, no desaprovechó la oportunidad de hacerle ver a Endrick que el Barça era la mejor opción para él. El propio Xavi fue quien lo contó en una entrevista para ESPN. Hemos estado hablando con su padre y también directamente con el jugador. Le expliqué el proyecto que tenemos en Barcelona. Queremos talento y eres un talento capaz de marcar la diferencia. Tiene gol, tiene regate, tiene una capacidad brutal para marcar la diferencia. Es un jugador de presente que ya está jugando en la liga brasileña y también es un jugador de futuro. Desde Barcelona, impactado por lo que le acababa de contar Xavi Hernández, Endrick aterrizó en su última parada antes de volver a Brasil, el Santiago Bernabéu, para ver un Real Madrid a la vez. Y ya en casa se avecinaban semanas duras para Endrick. Tenía que tomar la decisión más importante de su vida: fichar por el Real Madrid o por el Barça. Pero a la hora de la verdad, cuentan que el Barcelona, pese a la insistencia de Xavi, no terminó de sentarse a negociar seriamente y hacer una oferta formal por Endrick al Palmeiras, conscientes también de que el Real Madrid iba con todo a por el futbolista. Los blancos no querían que les ocurriese un nuevo caso Neymar, tal y como confirmó el agente de Endrick en una entrevista. El Real Madrid decidió que nunca iba a dejar escapar otro talento como Neymar al Barça, y por eso se adelantó con Vinicius o Endrick. Finalmente, Florentino Pérez se salió con la suya y pudo firmar a un Endrick que en todo momento se mostró ilusionado por jugar en el Real Madrid, aunque tuviera que esperar hasta cumplir los 18 años para unirse al equipo dirigido por Carlo Ancelotti. El chaval, que se fotografió con pósters de Neymar o Ronaldinho vestidos de azulgrana, señaló su ilusión por convertirse en un nuevo futbolista blanco y defendió que sus ídolos eran Cristiano Ronaldo y Vinicius. Y mientras tanto, el Barça se lanzaba por Víctor Roque, haciéndose con los servicios de la otra perla del fútbol brasileño, cuya historia también tiene bastante miga. ¿No la conoces? Pues mira el vídeo que te dejo en las tarjetas. Y bueno, después de todo esto que te acabo de contar, ¿cómo se te queda el cuerpo? ¿Crees que el Barça hizo bien en no haber apretado más por fichar a Endrick? ¿O crees que Endrick es un paquete? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.